Vamos a resolver algunos problemas utilizando nuestros conocimientos de trigonometría. Primero vamos a ubicar los datos de nuestro problema con la imagen. Entonces nos dicen una escalera de 3 metros, que estaría representada aquí, está apoyada sobre el borde superior de una casa y el otro extremo, de aquí, forma un ángulo de 60 grados con el suelo. Nos preguntan cuál es la altura de la casa. Vamos entonces a ubicar primero nuestro triángulo rectángulo. Este sería un cateto, este sería otro cateto y acá tendríamos a la hipotenusa. De tal manera que entonces, de acuerdo a lo que se plantea, nosotros tenemos que que es el cateto opuesto, es la altura de la casa, y esta de aquí, que es la hipotenusa, es el largo de la escalera. Aquí nos preguntamos, entonces, ¿cuál de las funciones trigonométricas que conocemos relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Y la respuesta es el seno. El seno de 60 será igual al cateto opuesto, que es la A, la altura de la casa, entre la hipotenusa, que es el largo de la escalera, que en este caso son los 3 metros. De aquí vamos a despejar a nuestra incógnita, que es la A, y este 3 lo vamos a pasar multiplicando del otro lado. De tal manera que A quedaría igual a 3 por el seno de 60. Y esto lo vamos a teclear tal cual en nuestra calculadora. Entonces, fíjate, aquí vamos a poner 3 por seno de 60. 3 por el seno de 60. Y eso nos da 2.59. Entonces A es igual a 2.59 y serían metros. Vamos a hacer otro. Dice, desde un punto sobre el piso, localizado a 120 metros de la Torre Eiffel, que sería este punto de aquí, y aquí estarían los 120 metros, se observa que el ángulo de elevación de la punta de la torre es de 68 grados. Este sería el ángulo de 68. Y hay que calcular la altura de la torre. Nuevamente, ubicamos nuestro triángulo rectángulo. La altura de la torre sería un cateto. Esta distancia de 120 metros sería otro cateto. Y esta sería la hipotenusa. Entonces, ¿qué datos tenemos? Este, que es la altura que me piden, sería el cateto opuesto. Y estos 120 metros, que es la distancia hasta el punto de observación, sería el cateto adyacente. Entonces nos preguntamos, para este ángulo de aquí, ¿cuál de nuestras funciones trigonométricas relaciona al cateto opuesto con el cateto adyacente? Y la respuesta es la tangente. Entonces escribimos tangente de 68 es igual a cateto opuesto, que es la altura que no conocemos, entre cateto adyacente, que son los 120 metros. Vamos a despejar a h. H es igual, 120 que está dividiendo, del otro lado pasa multiplicando, y me quedaría 120 por la tangente de 68. Esto lo vamos a teclear tal cual en nuestra calculadora y entonces quedaría así.
120 por la tangente de 68. Y eso nos da 297.01 metros. Entonces, 297.01 metros. Vamos a hacer otro. Un observador ve el diámetro del Sol. Este sería el diámetro del Sol bajo un ángulo de 0.32, de 0 grados con 32 minutos. Este ángulo de aquí son 0 grados con 32 minutos. Sabemos que la distancia de la Tierra al Sol es esta distancia, es de 149 millones de kilómetros. Nuevamente ubicamos en la figura nuestro triángulo rectángulo. Este de aquí sería un cateto, este sería otro cateto y esta sería la hipotenusa. Entonces, nuevamente hay que saber qué es lo que nos están dando como datos. Este de aquí, si tomamos en cuenta este pequeño ángulo, pues sería el cateto adyacente. Y este de acá sería el cateto opuesto. Nuevamente nos preguntamos, ¿qué función trigonométrica relaciona al cateto adyacente con el cateto opuesto? Y la respuesta es la tangente. Entonces vamos a escribir que la tangente de 0.32, bueno, aquí vamos a hacer un pequeño ajuste, 0 grados con 32 minutos, lo vamos a pasar a sexagesimal, entonces vamos a dividir el 32 minutos entre 60 y eso me da 0.53. Entonces, este de aquí va a ser 0.53. 53, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Entonces aquí sería la tangente de 0.53. Lo pasamos de grados y minutos a sexagesimal. Es así, 53 es igual al, la tangente es cateto opuesto, que en este caso sería X, que es el diámetro, entre cateto adyacente, que serían los 149 millones de kilómetros. Entonces, nuevamente vamos a despejar. Este pasaría de este lado multiplicando y quedaría así, 149 millones multiplicando a la tangente de 0.53 y ese sería el valor de X. Entonces X sería igual a 149, 2, 3, 4, 5, 6, 149 millones por la tangente de 0.5, no se puso el punto, 0.53 y el resultado es este que está aquí. Bueno, vamos a ponerlo en notación científica, así.
que sería 1.37 por 10 a la 6. Entonces 1.37 por 10 elevado a la 6.